que son unas fotos, no, me voy a detener en las como las más importantes, o si alguien quiere alguna pregunta me la dice. Vamos a mirar un tema de escenarios de riesgos por fenómenos amenazantes asociados pues a fenómenos de origen natural, como les dije que muy pocos son de origen natural. Desde el punto de vista hidrometeorológico están todos estos: huracanes, vendavales, descargas eléctricas, heladas, sequías y desertificación, inundaciones, avenidas torrenciales, granizadas. En el caso que nos compete a Medellín y que están en el plan de ordenamiento, solamente tenemos inundaciones y avenidas torrenciales. Y geológicos están los sismos, actividad volcánica, movimiento en masa, tsunamis o maremotos. Vamos a trabajar el tema de movimientos en masa y para mirar todo el tema de los antecedentes. Este es como una fotico de todos los escenarios de riesgos de Medellín. Ahí pues se ven de izquierda a derecha en la parte superior el deslizamiento de Santo Domingo Sabio, sector La Silla en el 54, deslizamiento en La Cruz, los fenómenos hidrogeológicos presentados en la parte alta del poblado en el 2010, quebrada La Iguana ahí en el sector de La Playita, bueno, ese sector, ¿cómo es que se llama? Playa Rica, La Playita, bueno, no recuerdo, quebrada La García ahí en Pajarito y La Picacha. Entonces, es como un pequeño prólogo: los desastres por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales en Medellín han estado siempre presentes. En las últimas 4 décadas se ha observado un crecimiento paulatino en el número y en la magnitud de los efectos que producen estos eventos sobre la vida de los habitantes, su economía y el medio ambiente. Los daños a edificaciones e infraestructura, daños ambientales y la pérdida de vidas humanas como consecuencia de estos problemas geotécnicos e hidráulicos en el municipio son frecuentes. En muchos casos de ellos, en parte de ellos, muchos de estos fenómenos pudieron haberse prevenido y evitado si se hubieran realizado estudios técnicos de detalle, o si los problemas se identifican con anterioridad y se implementan las medidas de mitigación y reducción del riesgo. En algunos casos se han visto que los problemas han empezado muy incipientemente, y bien sea el Estado o el particular, porque el tema de la gestión de riesgo es corresponsabilidad de todos, dejan a que avancen cuando ya los problemas se vuelven bastante complicados y en su intervención se vuelven demasiado complejas y costosas. ¿Qué es un movimiento en masa? Un movimiento en masa es un proceso de remoción en masa. Son todas un movimiento en masa o proceso se llaman movimiento en masa o proceso de remoción en masa. Son todas aquellas manifestaciones de inestabilidad donde se da el desplazamiento de una masa de suelo o roca o la mezcla de ambos materiales sobre una ladera o sobre un talud bajo la acción de la gravedad, o sea, de alta pendiente, o que el suelo esté muy saturado por el agua, o que lo genere un sismo, o lo detone una acción antrópica como tal. Como les dije, la mayoría son generados por acciones del hombre, por la actividad del hombre, o por usos del suelo inadecuados. Estos usos del suelo inadecuado muchas veces se dan en las áreas rurales. Este es como un esquemita de lo que es un deslizamiento. Un deslizamiento hace parte, es un componente, es una de las partes, una de las formas de un movimiento en masa. Un deslizamiento tiene por lo general una corona de donde se desprende, que es esta parte alta que estoy mostrando con el cursor, un escarpe principal, algunos escarpes secundarios, una zona por donde se mueve que se llama superficie de falla, y una pata o pie del talud donde se deposita. Entonces, más o menos la forma típica de un deslizamiento que se presentan en nuestras laderas. Voy a mostrarle algunas fotos de deslizamientos, algunos en Medellín y otros por fuera de Medellín. Esta primera foto es un deslizamiento grande en el municipio de Venecia que afectó varias fincas o propiedades. Deslizamiento en área de más de 1 kilómetro cuadrado. Este es el famoso deslizamiento de la urbanización Alto Verde en Medellín, aquí en el Poblado. Este es el mismo deslizamiento aquí de Venecia, pero miren la cantidad de construcciones que afectó, construcciones pues bastante costosas.
Este es aquí en San Cristóbal, junto a la urbanización, ¿cómo es que se llama la urbanización? La Huerta, un deslizamiento que hay en la parte baja. Este deslizamiento lo estamos monitoreando con el DAGRE. Ahí sí hay un inclinómetro y no ha avanzado en su corona como tal. Miremos estos antecedentes de los desastres asociados a movimientos de masa en el municipio de Medellín. Miremos algunos ejemplos de ellos como tal. En el municipio de Medellín, los desastres presentados como resultado de la ocurrencia de movimientos en masa han ocasionado en casi 12 décadas la muerte de unas 800 personas, pérdidas económicas, ambientales y sociales, en gran parte causados o inducidos por la acción humana. Recuerdes el represamiento por deslizamiento y posterior desbordamiento de la quebrada La Iguaná a finales del siglo XIX, destruyendo el poblado de Aná, 9 muertos. El poblado de Aná se ubicaba en un pedacito de lo que hoy es el barrio Los Colores y la gente fue ubicada o reasentada en lo que es la loma de Robledo junto a el parque principal. Todavía hay una o dos o tres casas que se conservan más o menos la arquitectura de hace 120 años más o menos que ocurrió este fenómeno. El deslizamiento de Medialuna en el 54, 100 muertos. El deslizamiento de Santo Domingo Sabio en el 74, 100 muertos. El deslizamiento de Villatina en el 87, 500. El deslizamiento del barrio La Cruz, 8 muertos. El del Socorro, 28. El de Alto Verde, 12. Bueno, una cantidad de problemas en esta zona. Lo delicado de la ocurrencia de los desastres en Colombia, eso no solamente en Medellín o en Latinoamérica, es que la memoria colectiva de los desastres es muy corta. En Medellín, pues por la experiencia que me ha tocado vivir, los deslizamientos como que a las comunidades se le olvidan a los 5 años, máximo a los 10, y se les olvida que se presentó un evento, un fenómeno, y vuelven y ocupan, o no le avisan al vecino, mire que hay ocurrido cosa, o el vecino llega y dice, no, es que no me interesa, eso ya pasó y eso no vuelve a pasar. Entonces, cuando en la cultura se manejan ese tipo de conceptos y criterios, la vulnerabilidad, llamémosla social o del conocimiento, es altísima. En San Cristóbal, ustedes han visto esta imagen de San Cristóbal, los que están aquí en el proceso de capacitación. Esta es la parte alta conocida como el Moral. Lo que les voy a señalar con el cursor es un mega deslizamiento que ocurrió hace miles de años allá. Esta zona que les estoy mostrando así con el cursor, eso se llama escarpe. Este es el escarpe principal del deslizamiento del Moral. Y sobre ese escarpe, que tiene alturas por ahí entre 70 metros y 30 o 50, se presentaron en el 2010 cuando el fenómeno de la Niña, es muy probable que ahora que tenemos Niña también se vuelva a reactivar cositas de estas, se presentaron en la zona donde hubo el gran deslizamiento unos desgarres o deslizamientos muy superficiales. Miren la cantidad que hay ahí. Y la masa que se movió cuando hubo ese deslizamiento de hace 5 o 10 mil años o más, es toda esta masa. Hoy ese territorio es casi todo el municipio, está protegido y algunas zonas son reforestadas porque de ahí se ha tomado agua para el acueducto, no sé si se llama Arcoíris, bueno, no recuerdo cómo se llama el sistema de acueducto de ese sector. Miren dos muy importantes. La acuarela, discúlpame, profe. La acuarela, sí, sí. Miran dos deslizamientos muy importantes en el recorrer de uno, meterse a investigar. Ya les dije el que ocurrió en la Iguaná el 23 de abril del 80, que lo reporta Gabriel García Márquez en uno de sus documentos. Se represa la quebrada y después se da el desbordamiento de la quebrada, destruyendo totalmente el pueblo de Habaná. Mató 9 personas y dejó para esa época 2.500 damnificados. Miren la cantidad de damnificados que se generaron en esa época. Parte de los cuales son asentados en el barrio Robledo, en proximidades al parque principal. Miren este otro deslizamiento en la década del 1910. Este deslizamiento tiene expresión del terreno donde se ocurrió en el Cerro El Volador, por los lados de Everfit, llegando como a ese giro hacia coger hacia la Universidad Nacional. Destruyó una vivienda y ve la cantidad de gente que se fue a
a ayudar y algunos a noveleriar. En las tragedias, en los desastres, sobre todo por movimientos en masa, si la gente no va a ayudar a colaborar con el tema de atender a los damnificados, a la gente que hay, es mejor que ni se vayan a meter en esto, porque detrás de uno irse a noveleriar, se puede venir otro pedazo como ocurrió en Medialuna en el 74, y ese mató casi 100 personas y la mayoría de la gente no fue a atenderlos y fue que a ver qué pasó, cómo pasó, con quién murió, y se le vino otra tajada y los sepultó a los que estaban noveleriando. Este es el del que les dije, del deslizamiento de Medialuna en el 54. Deslizamiento y posterior flujo de lodos de aproximadamente 100.000 metros cúbicos que ocurrió en la parte del barrio 8 de marzo, corregimiento de Santa Elena, causando la muerte a un centenar de personas, y el cual se originó por las filtraciones de agua de una sequía sin revestimiento y canales de riego. Ojo que ese fue lo que se proyectó, que se pensaba que fue lo que causó este fenómeno como tal. La construcción de una sequía sin revestimiento y canales de riego. La sequía existe y pudo ser también parte del detonante. Estos fueron los reportes de prensa de esa época. Identificados hasta ayer los cadáveres de 32 víctimas de la espantosa tragedia en Medellín, Medialuna. Ahí murió la mamá de Ramón Hoyos. Después de casi 7 décadas de ocurrido ese deslizamiento, esta foto más o menos es del año 2010, se pudo detectar que con los problemas presentados en esa época, este sector fue nuevamente construido. Aquí hay un sector que se llama La Virgen, de la vereda Las Palmas, del corregimiento Santa Elena, y este es el barrio 8 de marzo. Por eso yo les decía, que siempre soy como muy reiterativo, que somos muy tendientes a olvidar los desastres, que la memoria colectiva de nuestros desastres se pierden entre los 5 y los 10 años. Otro, Santo Domingo Sabio, 24 de septiembre del 74. Ahí se movieron más o menos 35.000 metros cúbicos, mató 100 personas y causado por una sequía para conducción de agua de consumo. Ese tema de aguas de canales hechos por el hombre, denominados acequias, o uno construir tanques y no estarles haciendo mantenimiento y mirando que al rebose del agua está saturando un terreno, generan problemas graves. Mire el reporte de prensa, mire el deslizamiento del año 54, es una foto del colombiano, y miren dónde ocurrió, miren cómo está lleno nuevamente todo el sector de viviendas. Listo. Nuevamente el sector afectado se ocupó con vivienda presentando una mayor densidad. Bueno. Villatina, 27 de septiembre del 87, hace 15 días se celebraron los 33 añitos. Movimiento de masa y posterior flujo de tierra súbito de unos 20.000 metros cúbicos sobre la parte superior del Cerro Pan de Azúcar, el cual destruyó 120 viviendas, causando la muerte de 500 personas. Yo ya trabajaba en la alcaldía y dejando unos 1.700 damnificados. Como les dije ahora, nosotros íbamos a hacer visita aquí, ninguna casa tenía problemas de cimentación, de deterioro estructural, pero se les vino de arriba todo este material y lo sepultó. Esta es otra foto de ese sector. Aquí se generó un camposanto, pero sin embargo, en el proceso de reasentamiento de familias que hicimos de allá, se volvió a ocupar parte de unos sectores, pero el camposanto sí se mantiene como tal, libre de construcciones. Este es el fenómeno presentado ahí, son dos fotos, una foto y un esquemita que hizo el profesor Alejandro Chica, lo que ocurrió. Miren la sequía, que traía agua de la quebrada La Castro y la llevaba para unas parcelas que tenían acá y para otro sector ya habitado. Entonces, como dice así, la zona afectada desde el punto de vista morfométrico, o sea, la topografía, se encuentra entre el rango topográfico con condiciones adecuadas para ser urbanizada, pudiéndose afirmar que el asentamiento destruido es un conjunto, analizándolo independientemente de su entorno, no presentaba restricciones geológicas y geomorfológicas severas que permitieran prever una tragedia como la ocurrida. Cabe resaltar que para esa época la zona impactada no estaba clasificada
como zona de alto riesgo no mitigable o recuperable, excepto un pedacito que hay había al lado como el sector La Piedra. Profe, disculpe. ¿Qué hubo? León Darío otra vez. Profe, le Listo, hago León una Darío. pregunta. Sí, señor. Referente a estos deslizamientos de tierra, ahorita nosotros tenemos un mapa de riesgo, ¿cierto? Sí, Que ustedes señor. nos entregan. Yo le hago una pregunta. Obviamente, lo que no está dentro del mapa no es zona de riesgo. Cuando ocurre un deslizamiento fuera de un deslizamiento, una avalancha, una inundación, llámese pues un desastre natural, fuera de ese mapa de riesgo que en este momento ustedes nos dieron, ¿cómo queda esa zona donde ocurre ese deslizamiento? ¿Cómo se cataloga esa zona? Porque yo tengo pues, o sea, entonces yo tengo aquí en la vereda partes donde han habido deslizamientos y avalanchas. Sí. Y no son catalogadas zonas de riesgo. Entonces, no, muy importante tu pregunta, don Jairo. Mire, una cosa que dijo María Isabel antes de que yo empezara la presentación de esta capacitación. Es muy importante, demasiado importante, que la comunidad ancestral o que lleve mucho tiempo le reporte o le diga a los técnicos, y a los técnicos le hemos dicho, al menos lo hago yo permanentemente, de estar hablando con las comunidades, es preguntarle por el tema de antecedentes. Mire, esto cómo ocurrió, cómo se presentó, cuándo fue, qué pasó, cómo se movió, cómo estaba el terreno antes, qué se estaba haciendo. Todas esas cositas que las comunidades le dicen a uno, las debe involucrar en los resultados de los estudios. Otra cosa es el riesgo, la amenaza, el riesgo y la vulnerabilidad son tres variables dinámicas que usted las tiene que ir retroalimentando. Por mucho que conozcamos nuestro territorio desde el conocimiento del riesgo, mientras hayan actividades antrópicas, las condiciones pueden cambiar. Entonces, los mapas de riesgo y los mapas de amenaza son dinámicos y usted los tiene que ir actualizando con base en el conocimiento y con base en los registros que se vayan presentando como tal. Porque muchas veces, León Darío, usted tiene un terreno que puede ser, yo le digo vulgarmente, pulpito, terreno librecito de problemas, tal cosa, pero llega a alguna actividad, alguien hace algún inadecuado, modifica un agua, tira un agua, pone un reborse, hace una excavación y puede ser el terreno calificado desde los estudios como de riesgo bajo, amenaza baja, y se convierte en un momento una zona de amenaza alta o de riesgo alto como tal. Entonces, eso obedece a la dinámica de las cosas, y a medida que se presente un fenómeno hay que mapearlo, y si nos toca actualizar el plan de ordenamiento como se ha venido actualizando con los resultados de los estudios, se tiene que actualizar como tal. Esto no hay que esperar a que pasen 15 o 16 años para la revisión de un plan de ordenamiento para estar ajustando los mapas de riesgo y los mapas de amenaza de un plan de ordenamiento. porque tenemos otro riesgo, discúlpame, profe, y es que lo que usted dice es cierto, o sea, es variable dependiendo pues a lo que ocurra en el territorio, el cuidado o el descuido o por omisión o por lo que sea pues que pase en el territorio en el momento, pues puede minimizar el riesgo y entonces puede volverse una zona segura. Eso es otra de las preguntas. Sí, claro, claro. O sea, una zona de riesgo puede salir en determinado punto León Darío, de ese... Sí. déjeme avanzar la presentación porque al final te vas a dar cuenta de esa pregunta está en lo que te va a mostrar más tarde. La respuesta a esa pregunta. Miremos esta imagen de la zona del Cerro Pan de Azúcar. El Cerro Pan de Azúcar, la puntica del cerro es aquí donde tengo el cursor, donde están estos caminitos. Todo esto hace parte de lo que se declaró como ecoparque o ecoparque Cerro Pan de Azúcar. Pero sin embargo, las comunidades se van extendiendo y van progresando y se les va metiendo a la parte del cerro. Miren, estas huellitas que hay acá son deslizamientos antiguos que ha tenido el cerro, los que estoy señalando. Y el deslizamiento del 87 es este. Mire de dónde se desprendió, mire de dónde viajó y de dónde se depositó. Esta manchita, esta área que está rayadita, fue la zona que se reasentó y se declaró Camposanto. Sin embargo, este sector que se llama La Piedra y que llegó nueva gente a ocuparlo, ya no lo llaman La Piedra, es que Nueva Altavista o Buenavista.
pues podrá tener buena vista, pero buena seguridad no la ha de tener. Entonces, es como para decirle, miren los antecedentes. Los geólogos, cuando hacen reconocimiento de campo y cuando hacen fotointerpretación, identifican todas estas manifestaciones que el terreno les da y les muestra. Pero a la vez, tiene que escuchar a las comunidades, porque ellos son los que tienen el conocimiento, así sea empírico, de las cosas. Y esa información hay que incorporarla en los resultados de los estudios. Estos algunos casos de los deslizamientos que han ocurrido en esa zona que les acabo de mostrar alrededor del Pan de Azúcar. Estos son eventos que tengo yo cartografiados y relacionados o referenciados. Algunos de ellos importantes. Mire, febrero 28 del 94, deslizamiento del sector La Arenera, 18 muertos. Octubre 20 del 86, 14 víctimas. El Grande, el de septiembre del 87, 500 víctimas. En el 89, un deslizamiento destruyó una guardería, mató a 4 niños. ¿Cierto? Entonces, todo este registro histórico hay que estarlo retroalimentando. Y a las comunidades hay que estarles diciendo, vea, aquí pasó esto, alguna cosa. Lo que pasa es que uno ponerse a pelear como técnico, como una comunidad que no quiere entender que en un sector que usted está ocupando de forma ilegal o como sea, pues sin permiso, a ellos no les interesa eso. Mire la gente que está invadiendo Vallejuelo, ahorita miramos el caso de Vallejuelo, se les dijo, estuvimos allá, les dijimos eso, señores, aquí nos tocó atender deslizamientos, yo conozco este barrio desde que antes de que lo empezaran a hacer, ya trabajaba en el municipio, no escuchan, entonces no sabemos si es que, no, podemos saber de que algunos los construyen los ranchos, pero para vendérselos a gente más necesitada que compra ese tipo de construcciones y después son afectados por un desastre como tal. Algunas otras imágenes de otros desastres. Hay en el Pan de Azúcar, guardería, junto al barrio, en el barrio 13 de noviembre, antes de inaugurarse esta construcción que era un ancianato, producto de un arquitecto, un profesional de esos cabeciduros que creen que se las saben todas. Les dije yo, ¿ustedes hicieron estudio de suelos para construcción de esto? Ah, no, eso suelo abajo había roca, eso es muy firme. Hicieron la excavación, construyeron el edificio, lo inauguraban como a los 8 días y se les vino un deslizamiento y mire, se los destruyó casi la mitad. Donde hubiera estado ocupado, mata más de 50 ancianitos. Sobre el mismo sector en el 13 de noviembre, hace poquito, hace unos 15 o 20 días, hubo una emergencia en un asentamiento que llama el Pacífico. Estas casitas que aquí hacen parte de ese asentamiento, estas que hay acá. Mire, este evento ha ocurrido 2 veces. Esta foto es del año 87, 88 y esta fotico es del año 2010, 2012. ¿Qué hicimos para que no ocuparan esto aquí? Una placa polideportiva. O sea, hay que hacer espacios públicos para que las comunidades respeten estas zonas donde hubo algún antecedente. Pero hay veces que rayan con la irresponsabilidad y se meten allá arriesgando su vida y la de sus hijos. Deslizamiento de la laguna, este lo conocen en San Cristóbal mucho, las comunidades. Ahí cerquita estamos haciendo unos estudios. Este deslizamiento está en un predio de la familia Uribe, no sé si todos de ellos. Este deslizamiento grande, tiene más o menos 1.600.000 metros cúbicos. Es un deslizamiento más o menos registrado de la década del 80. Este deslizamiento le hicimos unos análisis a través en esa época de llamada SIMPAD. Se hizo un monitoreo, no se ha vuelto a hacer, yo recomendé que se siguiera haciendo el monitoreo, se hizo un trabajo de unas obras de drenaje, se secó la laguna porque se llama la laguna porque cuando hubo el deslizamiento, en la zonita donde se generó, que se llama escarpe, se conformó un lago por ahí de unos 50 metros de ancho por 30 o 20, y todavía que secar. Hoy está totalmente revitalizado con una pinera, pero la pata del deslizamiento, el pie que cae hasta la quebrada Leguaná, ha tenido algunos eventos de desprendimientos puntuales, pero que no represan la quebrada y se muestran aquí en esta foto. Emergencia invernal del año 88, a mí me tocó atenderla, yo trabajaba en la alcaldía, se salieron 9 quebradas. Si en este momento se presenta una situación similar, los daños podrían ser cuantiosos, las muertes mucho más bastantes
y las pérdidas materiales. ¿Por qué lo digo? Porque hay mayor familias en vulnerabilidad, porque las zonas nuevamente se volvieron a ocupar y triplicaron su densidad habitacional y número de personas como tal. Miren, en esa época, esa emergencia le generó gastos al municipio, los daños, casi 20.000 millones de pesos, 384 viviendas destruidas, 15 muertos solamente en la Iguaná. Ahí está, esta es una fotico de la Iguaná, esta es la quebrada Ana Díaz, esta es la misma Ana Díaz, aquí está quebrada La Loca, aquí está en esa época el alcalde era Juan Gómez y algunos funcionarios de su despacho. Y el que está detrás de las fotos fui yo que las tomé. En el año 96, flujo de rocas o de detritos en la quebrada La Honda, ahí en Versalles y La Cruz. Una quebrada chiquitica que es afluente de La Honda, llamada La Hondita, generó un flujo de agua, arrastró toda esa cantidad de bolas de rocas, una avenida torrencial, destruyó totalmente 38 viviendas y los daños en esa época ascendieron. No hubo sino esas casas destruidas y afectación de vías y algunas redes ascendieron a ese valor. Entre San Antonio de Prado y Itagüí, flujo de lodo, quebrada Piedra Gorda en el 2006. Eso parece como un tobogán. Miren una zona totalmente reforestada con rastrojo o plantas nativas o cobertura vegetal nativa y sin embargo la dinámica y la naturaleza de los suelos se desprendió desde aquí arriba este material. Aquí sobre esta otra vertiente, en otra quebrada, otro deslizamiento. Ese material empezó a bajar, parte del material se quedó colgado. Allá hicimos una labor de monitoreo es inyectándole agua a esa masa que quedó colgada. Evacuamos este asentamiento que quedaba al frente. Voy a volverme a la foto de atrás. Miren de dónde se desprendió este flujo. Más de 1 kilómetro bajó hasta la quebrada Doña María, por aquí bajó, pero quedó parte del material colgado, o sea, suspendido en unas partes. Y ese material que quedó suspendido, llevamos un carro del Cuerpo de Bomberos con manguera inyectándole agua para tumbarlo, evacuamos todas estas casitas del frente. Este es un barriocito en San Antonio de Prado de Medellín. Y miren, en ese proyecto de inyectarle agua a esa masa que estaba todavía colgada, la desprendimos, bajó como un lodazal, como un armerito chiquito, llegó a la quebrada Doña María y eliminamos en ese momento esa masa que había de ese material colgado y las 70 y punta casas que habían ahí las evacuamos y la gente volvió a las casas como a los 3 o 4 días después de que hicimos ese operativo. En La Cruz, 28 de mayo del 2007, también un deslizamiento generó la destrucción de 7 casas, mató 8 personas. Aquí es muy importante que las comunidades vecinas atiendan las observaciones y las instrucciones que dan los comités barriales o comunales o veredales de emergencia. En este caso en particular, el barrio La Cruz tenía un comité barrial de emergencia. Empezó casi siempre, no siempre, los movimientos en masa empiezan a mostrar evidencias en el terreno, fisuritas, asentamienticos, árboles inclinados, un senderito, alguna cosa, grieticas, antes de que se vaya del todo. Pues en este caso en particular, la comunidad no le creyó a la Junta de Acción, al comité de emergencias, no le paró bolas y táquete, se fue ese pedazo y mató esas personas. Nos dio mucha tristeza porque pues, la comunidad desatendió en ese momento el llamado del comité barrial de emergencias. Mientras llegábamos nosotros ya, eso fue algo que se reportó como al final de la tarde por parte del comité de emergencia, la gente no le paró bolas, se atendió, se presentó el problema y nosotros fuimos de madrugada porque no solamente fuimos cuando ya el fenómeno había pasado porque el comité de emergencia le avisó a los habitantes, no llamó al SINPA en esa época. Ahí se hicieron unas obras de mitigación, ahí se hicieron estas actividades y miren el sitio cómo se restauró, se hizo unos trinchos con unos anclajes y unas obras de drenaje flexibles
pero esta fotico es muy bonita, pero si va uno a ver allá, todo ese deslizamiento lo volvieron a ocupar con viviendas y lo sembraron y lo llenaron de matas de plátano. Las comunidades a veces son muy difíciles, sobre todo los externos, porque los que vivían al lado, en una visita que yo hice posterior, le decían a la gente, no construyen ahí que hay un deslizamiento. No, es que mire que hoy está estabilizado. Pero bueno, es muy difícil controlar este tipo de situaciones. Deslizamiento del Socorro, otro antecedente, 31 de mayo del 2008. Esto es un fenómeno similar al que ocurrió en la Gabriela en el 2010, 9, pues creo que por ahí tengo el reporte. Un botadero de escombros en un terreno de altísima pendiente junto a una zona de drenaje. Ese material se saturó, se desplazó y se movieron casi 50.000 metros cúbicos, destruyó totalmente viviendas, 20 viviendas y mató 28 personas. Alto Verde, 2008, 15 a 25.000 metros cúbicos, un talud. Aquí en muchas veces, y esto lo digo general, no solamente desde el punto de vista de constructores reconocidos o constructores de urbanizaciones, sino cada persona con su vivienda, uno por ampliar la casa o tener un área neta más urbanizable, agreden la montaña, agreden los taludes. Aquí se hicieron unos cortes de taludes de casi 17, 18 metros de altura para ocuparlos con viviendas suntuosas o viviendas en ese momento viviendas de 2, 3 mil millones de pesos. Y dejaron un talud de casi 17 metros de altura solamente generado con bermas como escalonado y con algunas obritas de drenaje, pero sin ningún análisis de estabilidad, y cerquita a la parte alta del talud, donde estoy mostrando con el cursor, tenían el tanque de agua para esta parcelación, y el reborde del tanque más el mal manejo de las aguas, más la alta pendiente del talud, saturaron esta masa de suelo, se movieron esos 15 o 25.000 metros, sepultó 6 casas y mató 12 personas ahí como tal. Miren el material como quedó. Entonces, muchas veces uno por ganar espacio para hacer más vivienda o para uno ampliar su construcción, agrede una montaña, genera un talud bastante alto vertical y después se nos viene sobre encima y sepulta las viviendas. Este es un fenómeno, por eso yo les decía ahora cuando empecé con la presentación, que la mayoría de los deslizamientos o movimientos de masa, los desastres, son socionaturales, o sea, el hombre de alguna forma ha intervenido, mínimamente en algunos y en otros con mayor grado de intervención. Este es de los poquitos fenómenos naturales. Es un fenómeno hidrogeológico asociado a las condiciones de una roca que hay, que prima, no en toda su totalidad, pero en casi toda esa parte superior del poblado de Santa Elena, que se llama la Dunita, y se generó en la época de la Niña, en el 2010, una alta saturación de esas partes altas, y miren, en menos de un área de 1 kilómetro cuadrado se generaron 3 deslizamientos que generaron flujos o deslaves o avenidas torrenciales. Este es uno sobre la quebrada la Volcana, la Guacatala. Este sobre otro afluente de esa quebrada pequeño, y este sobre la Presidenta. Aquí, donde estoy señalando, hay una casa costosísima que se le llevó toda la cocina. Antecedentes, miremos la foto anterior. Entonces, muchas veces estábamos asociando este fenómeno hidrogeológico en una roca que solamente por ahora la conocemos en una roca que se llama Dunita, que cubre parte de la ciudad de Medellín hacia la zona nororiental y hacia un costado de Bello. Solamente se conocen ese tipo de roca. Pero miren esos 3 fenómenos y miren que todos empezaron donde la cobertura, donde el terreno tenía buena cobertura vegetal, con plantaciones forestales o con bosque nativo. Todas esas zonas estaban reforestadas. Uno cree que los árboles sirven para todo, pero hay veces que ni ayudan en mucho, pues cuando son fenómenos de este tipo. Miren el de Medialuna en el 54, que habíamos pensado que era solamente la sequía. No, nos dimos cuenta después que fue un fenómeno similar. Miren,
Está la vía Santa Elena, aquí quedaba el barrio 8 de marzo, queda el barrio 8 de marzo, aquí queda el sector La Virgen que les dije que está hoy totalmente construido, por aquí bajó, ese flujo bajó como en 3 dedos, uno pasó la vía, otro llegó a la vía y pasó un pedacito, y este otro pasó por aquí y llegó a un barrio que se llama Juan Pablo II. ¿Y cómo les parece que en esa zona que llegó al Juan Pablo II, ahí está construida la capilla? Le dijimos a la curia, al curita de ese sector, de ese entonces, que no construyera, que mire tal cosa. No, le entró por un oído y le salió por el otro. Otro antecedente, en esa misma vertiente, similar a este, en el 2000, en el 96, ahí arriba de Cauces, una sequía, pero también algo asociado a esto. Quebrada la ondita que le mostré ahorita. Miren lo que generaron esos flujos o deslaves. Ese que les mostré, yo me devuelvo con la foto. Miren este de acá, por donde bajó a una parcelación. Aquí habían 2 lotes. Si los hubieran construido, esos lotes, esas construcciones hubieran quedado sepultadas. Este es el lote de la presidenta, el que les dije que se vino ese flujo, esa avenida torrencial tipo flujo y tumbó la cocina. Esto fue una de las causas sobre el Colegio San José en la vía. Y la vía en Las Palmas, todos esos flujos que se presentaron, que ahorita los volvemos a mirar, la vía de Las Palmas, la doble calzada, sirvió como barrera de protección para que esos flujos se desviaran y no siguieran por la quebrada aguas abajo. Esos flujos hubieran llegado casi hasta las Vegas, hasta la avenida Las Vegas. Esta fue la zona afectada por esos flujos. Este es de la quebrada La Poblada, aquí arriba, un afluente que se llama Casa Vieja. Bajó casi 900 metros, llegó hasta la parcelación aquí donde les dije que sepultó 2 lotes que iban a urbanizar. Este es el de la quebrada La Poblada en el sector del Reposo. Ese no alcanzó a llegar a la vía de Las Palmas. Este es el más largo, el de la quebrada La Presidenta, el que afectó parte de esta construcción que se le llevó la cocina. Y tumbó una casa aquí. Llegó hasta la vía de Las Palmas y Las Palmas sirvió como de barrera de protección, como muralla, y lo desvió sobre la vía. Y otros cerquiticas aquí en la quebrada Sanín, no alcanzó a llegar a Las Palmas, quedó muy cerquita, y unos deslizamientos que se presentaron ahí junto al Colegio San José. Algunos de los fenómenos, ahí descripción de los eventos, ahí es de La Poblada, mire aquí otra vez la foto aquí donde sepultó esos 2 lotes. Miren esta foto para que miren el tipo de fenómeno que se presentó en la quebrada La Poblada. Y en el lote que quedó sepultado aquí, en los 2 lotes, en uno de los lotes es este lote. Este lote es un terraplén. Miren lo que la autoridad ambiental le autorizó al dueño del predio para conducir su quebrada. Miren el tamaño de lo que bajó. Y miren, esto es un canal de 1 por 1. Y con una creciente normal, miren lo que hizo. Se le salió del canal y empezó a deteriorar ese lleno. Entonces, situaciones de malos estudios deficientes y la autoridad ambiental dándole permisos para que lleve un canal, una quebrada en cauce natural, lo meta en una estructura hidráulica que no tiene la suficiente capacidad. Gracias a Dios no construyeron esos 2 lotes porque hubieran muerto esas familias como tal. Mire la foto aquí que es muy diciente. Mire, desde acá se desprendió, bajó la quebrada La Poblada, aquí estaban estos 2 lotes. Y aquí, donde estoy señalando con el cursor, estaba esta obrita que quedó sepultada. Esos 2 lotes quedaron en el POD como zona de alto riesgo no mitigable. Este es el del Reposo. Mire que donde se desprendió un bosquecito natural, el agua empezó a surgir ahí a través de la roca La Dunita. Ese día llovió, pero cantidades alarmantes. Mencionan precipitaciones que superaron los 90 milímetros en menos de un día, pues como en 3 o 4 horas. Aquí afortunadamente no habían viviendas, el material se desprendió, se movió como 300, 400 metros y quedó aquí colgado. Esto se le hizo una intervención acá, se rectificó el canal, el cauce, y ya pues tiene muy buena cobertura vegetal. Este es el de la Presidenta, otro flujo bastante largo, grande. Mire dónde se desprendió, en una zona de bosquecito y de plantación, se movilizó y aquí se amplió.
y volvió a coger el cauce de la quebrada, llegando hasta la vía de Las Palmas aquí. Mire por donde pasó al lado de esta casa. Esta casita, ¿sabe cuánto costó esta casita su construcción cuando la hicieron? $6 millones. Y les tumbó la cocina. Y aquí donde aparecieron las agüitas, las urgencias de agua, los afloramientos de agua. Es un fenómeno hidrogeológico que enseguida lo vamos a ver. En la Sanín también. Estamos hablando esta parte alta del poblado pero vereda Las Palmas, en menos de 3 kilómetros de longitud, de enfrentarme a estos fenómenos. Mire otro donde surgió en una parcelación que les dije ahora que no se ha construido sino una sola casa. Se llama Cinturón Verde. Este flujo se desprendió acá, dañó esta vía y llegó quedó como a 30 metros de la vía de Las Palmas. Mírenlo acá, llegó hasta aquí nomás. Lo que pasó en el Colegio San José con esa época invernal, este deslizamiento les afectó la vía de Las Palmas. La vía de Las Palmas estuvo cerrada casi 8 meses. Aquí tuvieron que hacer unas obras de alta ingeniería, costosísimas. Mire el deslizamiento, mire cómo les afectó la vía aquí. Esta era la vía que tenían para la de Las Palmas. Esa vía ya se perdió. Así hicieron unas obras de mitigación. Entonces, con base en lo que se presentó en esa época, el municipio contrató todo el estudio de esta zona, de esta gran zona, no sé cuántas hectáreas son por ahí, 100 o más hectáreas, no sé cuánto, y se hizo un estudio que se llamó Modelo Hidrogeológico Conceptual de la Edad Suroriental, Cuencas de las Quebradas, La Poblada, La Creciente y La Sanilina, realizado por la empresa Solingral. Dentro del estudio se detectó estas cositas. El modelo hidrogeológico conceptual permitió indicar que se presentó una infiltración en esta parte alta de Santa Elena, en la vereda del Plan. Cuando empecé a mostrarle la primera diapositiva, las primeras diapositivas, les dije, tengan en cuenta esta zona cóncava acá, que parecía como una poncherita. Allá hay unas cositas que se llaman dolinas, que son depresiones circulares de forma elíptica con paredes poco inclinadas que tienden a ser suaves, se forman posiblemente por procesos de disolución a través de los materiales o de las rocas que hay allá y de las diaclasas. Entonces, en ese estudio se detectaron en este sector de la vereda del Plan alrededor de 450 huequitos de estos, llamados dolinas. Mire, en menos de 1 hectárea cuadrada, en 1 hectárea, ¿cuántas dolinas hay? 3. 1, 2, 3. Estas dolinas son huecos, son cavidades, son depresiones por donde el agua se infiltra y ellas se conectan entre una y otra por unos tubitos que se llaman ponores y esta agua se difusa y se mete a través de las fracturas que tengan las rocas y pueden aparecer aleatoriamente en cualquier parte de la ladera nororiental o suroriental de Medellín, como se presentó en este caso en la parte alta de Las Palmas. Entonces aquí está una fotico de una dolina, pero también el agua se mete a través de estas cositas que los geólogos llamamos diaclasas o fracturas entre una roca. Entonces, cuando hay medio verano, esta quebradita, que es la Poblada, donde nace arriba en el altiplano, cuando hay medio verano no se ve casi el agua y se ve apenas un pedacitico acá y el agua se infiltra. Cuando hay buen invierno, parte del agua se infiltra y otra corre. Este sistema es un fenómeno natural. A estas dolinas hay que generarles en el nuevo plan de ordenamiento unas fajas de retira porque son suelos de protección para que la gente no las utilice como las han utilizado en alguna parte de Santa Elena y Envigado, que los movimientos de tierra que hacen de las construcciones van y las tapan. O todo el tema de disposición de residuos sólidos, de basuras, allá los echan. No, eso hay que obligarlo a proteger porque son cosas naturales que simplemente habría que sembrarles es cobertura vegetal y no llenarlas de tierra ni de basuras. Dentro de los fenómenos de movimientos en masa hay varias tipologías de movimiento en masa. Estos son unas típicas, desprendimientos de taludes, o sea, caídas, desprendimientos. Estos son taludes, esta es la vía de los 4.1 kilómetros llegando al túnel. Allá pusieron unas mallas, materiales en roca. Esta es una vía yendo para Tunja donde hay algunos desprendimientos.
Este es otro desprendimiento o desplome por los lados de Amagá. Los flujos, ya vimos los flujos. Flujos son material que se desplaza a lo largo de una superficie indefinida. Este es el que le mostré ahora en San Antonio de Prado. Miren que parece un tobogán. El material, ese material de suelo que baja supremamente saturado, baja rapidísimo. Esto es una avenida torrencial tipo flujo. Eso es altamente destructivo. Este otro flujo también es otro fenómeno presentado en la Estrella, en una de las quebradas. Mire que también tenía buena cobertura vegetal, pero son fenómenos totalmente naturales. Miren los que les mostré ahorita de la quebrada La Poblada. Este es un flujo, pero este es un flujo artificial, un botadero ilegal que se hizo en San Antonio de Prado, de un señor que no pidió permiso de nada y empezó a botar y a echar tierra, que a recibir platica, y coincidió con una época de invierno, se saturó y bajó casi 300 metros, afectó un tanque comunal de un sector de San Antonio de Prado que se llama Palo Blanco y Las Coles. Aquí pues no hubo pérdidas humanas, pero aquí sí hubo pérdidas humanas, es Bello, desde la Gabriela. Un botadero es una parte alta de la autopista. Ese suelo, ese lleno se saturó, bajó rapidísimo, impactó todas estas viviendas, 89, 88 muertos. Otro fenómeno similar a ese, que son pequeñas avenidas torrenciales a través de corrientes de agua que transportan bolas de roca. Volcamientos, otro tipo de movimiento en masa. Cuando los taludes de las carreteras los hacen muy parados, muy inclinados y quedan bloques de roca expuestos. En cualquier momento un bloque de estos como este se puede caer, pasa un carro y se lo sepulta. Estos taludes ya están protegidos. Estas fotos fueron tomadas después de haberse hecho las vías, pero estos taludes ya tienen sus obras de mitigación. Entonces un talud saliendo a Boyacá, una vez que estuve por ahí, iba por parar y tomarle foticos, material muy rocoso, muy fracturado, que en cualquier momento se cae sobre la vía y genera alguna afectación. Deslizamientos, esto es otro tipo de movimiento en masa, un deslizamiento. Este es el del Colegio San José, que afectó la vía de Las Palmas, como les dije, que estuvo cerrada la vía de Las Palmas como 8 meses. Aquí las obras de estabilización costaron casi 13.000 millones de pesos. Este sobre la vía de Las Palmas también hay, en el sector de Rancherito, también un deslizamiento que nos costó un dolor de cabeza estabilizar, pero hasta el fin se pudo trabajar. Otro deslizamiento en la zona rural. Miren los usos del suelo, León Darío y compañeros. Este deslizamiento es en Caldas, el de la mano izquierda. Si alcanzan a percibir, tengan un buen ojo, esta parte de la quebrada está reforestada, ¿cierto? Esta margen derecha, la quebrada viene de aquí para abajo. Y la margen izquierda no tiene cobertura vegetal, sino pastos para pastoreo, para los animalitos. Y miren, con el cursor les estoy mostrando unas depresiones que tiene el terreno. Aquí hubo un deslizamiento similar a este. Este deslizamiento represó la quebrada, mire que ahí está embalsada. Pero sobre la vertiente derecha vemos que en cobertura vegetal hay unas manchas más oscuras. Esto fue un deslizamiento viejo. Este fue otro deslizamiento viejo. Este también fue otro deslizamiento viejo. Muchas veces los deslizamientos en el suelo rural, mientras el hombre no se meta a meterle la mano, la misma naturaleza genera por regeneración natural, las mismas semillitas de los arbolitos, de las plantitas, las que mueven los pajaritos, vuelven y pegan y vuelven y rebrotan, y los deslizamientos, por su forma natural, vuelven y se estabilizan. Pero cuando hay usos del suelo, un sobrepastoreo intensivo, se generan problemas como este. Pido la palabra. ¿Cómo? Dale. Pido la palabra, profe. Profe, Sí, señor. hay otro caso y es el de saturación que no lo podemos pues negar y las fallas geológicas naturales del suelo. Claro. Usted ahorita hablaba de la laguna de Boquerón, del Llano. El deslizamiento de la laguna, sí. Y esa laguna presenta un movimiento desde aquí, desde el Llano, hasta Boquerón, que fue donde hicieron el puente nuevo en la vía vieja. No, donde siempre que hicieron el puente nuevo. León Darío.
Sí, El otro es otro movimiento de masa independiente al de la laguna, yo lo conozco. Son pero, independientes. Esa zona es muy inestable, pero son dos movimientos en masa diferentes. bueno, se presentan lineales, pero entonces por casualidad. ¿O qué? No, esa zona, la conformación geológica, los usos del suelo, el mal manejo de las aguas. Por ejemplo, si tú conoces bien eso, León Darío, ¿te acordás que llegando, pasando la entrada a la vereda, a la vereda Boquerón, ahí hay como a 100 métricos, se hundió la banca como en una longitud como de 100 metros? Sí, Ese deslizamiento en una data de cuenca, hace por ahí 10, 12 años o 14. ¿Y sabe qué lo ocasionó? Otra sequía que habían hecho en la parte superior. otra sequía. Entonces, ese manejo de aguas es bastante complicado en una ladera que por sí el suelo tiene mucha agua porque el nivel freático, el nivel de agua subterránea es muy superficial, entonces todas esas cosas pegan. Miren perdón, León Darío, miren esta otra foto de la mano al margen derecha del computador. Este es el deslizamiento ocurrido en Pedregal Alto, en un terreno que el suelo desde el punto de vista geotécnico es un suelo bueno. ¿Sabe qué lo ocasionó? Una manguera enterrada que se sacó. Y es un ¿Qué? deslizamiento grande, vea. Mire, los problemas que se presentan con que son movimientos en masa, se llama hundimiento de subsidencia. Cuando se da un movimiento o un desplazamiento del terreno en forma vertical, ocasionado. Esta fotico fue cuando hicieron la entrada del portal de la en San Cristóbal, el primer túnel. Se generó este problema de subsidencia y se hundió aquí el terreno. Lo tuvieron que atender, tuvieron que, toda esta parte del túnel la tuvieron que reforzar en acero. Un problema de subsidencia en una quebrada en la Comuna 8, no recuerdo en este momento el nombre, una quebrada que pasaba en una tubería enterrada como a 8 metros de profundidad, colapsó la tubería y se hundió el terreno y casi se van unas casas allá, alcanzó a afectar solamente la vía. O otro problema de hundimiento, ahí en la vía que va de Las Palmas a Loreto, también ya pues al menos estos problemas fueron intervenidos. Rectación. Miren, este fenómeno que les dije ahora es un fenómeno muy generalizado. No está en todas las áreas, pero tienen gran parte en San Cristóbal. Si ustedes han ido por la carretera Viejo hacia San Pedro o hacia San Jerónimo, miran que el terreno es bastante ondulado. Usted va por la carretera y se va dormido, se va pegando contra las puertas del carro porque ese carro para allá y para acá. La rectación es un desplazamiento superficial, lento y progresivo de un terreno, favorecido por las alteraciones climáticas, afectando grandes áreas de terreno. Este tipo de movimiento en masa, este tipo de fenómeno no presenta una superficie de falla definida, pero de un proceso de rectación se puede pasar a un deslizamiento. Evolucionan en muchos casos a un deslizamiento. En una zona que esté rectando no se debe ubicar ningún tipo de infraestructura, porque si usted hace una vía, la vía se va a correr. Y si usted monta una casa, la casa se va a agrietar, a tener fisuras. No hay ninguna solución desde el punto de vista ingenieril para una zona que esté rectando. Si es una casa que tiene fisurita, hay que estarlas cosiendo, resanando, porque no tiene solución de ingeniería civil. Si yo tengo una zona que está rectando, que se está moviendo y voy a construir una vía, no pase la vía por ahí. Esa fue la decisión para no hacer la vía, los 4.1 kilómetros, la vía al túnel sobre esa vertiente de la Iguana, sino sobre la otra vertiente como tal. Entonces, la foto de la mitad es llegando por a la vereda La Ilusión. Miren cómo está la vía, que había un canal, los postes totalmente inclinados. Este es un lote en el poblado, en una finca de un señor que conozco yo. Esta es otra zona del poblado, cerquita está otra foto de la entrada a una parcelación. También mire cómo se corre el pavimento de la vía. Profe, ¿Cierto? ¿Qué hubo, León Darío? y entonces el término de falla geológica que No, ya, ya aparece. voy, ya voy, ya voy. Bueno, Esta despacio, listo. presentación es muy extensa. Voy Bueno, a, listo. voy apenas llegar a la mitad y me falta mucho tiempo. Listo, listo. Mire, no son movimientos en masa, León Darío, no son movimientos en masa, una falla geológica.
El término de falla geológica es utilizado por los medios de comunicación, comunidad, algunos profesionales de la ingeniería para referirse a todos los procesos de inestabilidad o movimiento en masa. No confunda un movimiento en masa, un proceso de inestabilidad con una falla geológica. Las fallas geológicas son estructuras que afectan tectónicamente varias capas o estratos geológicos. Tienen la capacidad de generar desplazamientos y producir sismos. Entonces, mire el término falla geológica, que hay 3 fotos. Esta es una foto que le tomé a una compañera en un curso que estuve en Manizales. Está la falla, bueno, la falla Ruiz, bueno, no sé cómo se llama la falla. Miren los estratos de ceniza volcánica que hay llegando al Nevado del Ruiz. Miren este estrato, cómo bajó aquí. Cuando usted rompe, cuando hay una falla geológica, es una falla que en profundidad puede tener kilómetros y en longitud puede tener decenas de kilómetros. La falla geológica más conocida en Colombia es la falla Cauca-Romeral, y la falla geológica más conocida en Antioquia, que pasa cerquita a San Cristóbal, pasa por San Jerónimo y pasa por San Antonio de Prado y pasa por Palmita, se llama la falla San Jerónimo. Es una falla que tiene más o menos 80 kilómetros de longitud. Entonces, cuando hay una falla geológica, por lo general la roca la fractura y los estratos de la roca los desplaza. Esta fallita, esta señora que hay aquí, es esta misma foto, la de la mano izquierda. Miren este estrato de ceniza volcánica, esta capa negra, cómo la mueve. Esta está arriba y esta quedó abajo. Este es el cruce de la fallita. Y aquí, esta es una fallita chiquitica en Medellín, en el Poblado. Este es un amigo mío, esta foto la tomé yo. Esta es una capita de cenizas volcánicas. Y aquí es más arriba, o sea, este bloque que estoy mostrando descendió y este quedó aquí. Esta es una fallita geológica. Las fallas geológicas, sobre las fallas geológicas o cerquitas a las fallas geológicas se puede construir, pero cuando las ciudades o las regiones tienen normas de sismoresistencia, códigos de sismoresistencia, esas zonas cerquitas a fallas geológicas recientes o que tengan cierta actividad tienen que ser muy estrictas, o sea, en otras palabras, las construcciones tienen que tener mejores condiciones y más hierrito, más resistencia, mejores construidas. Recuerden que ninguna casa es antisísmica. Toda casa ante un sismo se puede afectar. Una casa que no se construya con la norma se puede caer, pero una casa que se construya con, por ejemplo, en Colombia, con la norma de NSR 10, se puede agrietar, se le puede caer un muro, pero que no colapse como tal. Entonces, este es el término de falla geológica de Don Darío. Son fallas que afectan estructuras que tectónicamente afectan la roca y son fallas muy largas y en profundidad son bastante profundas. Y la roca se detecta demasiado fracturada. Cuando una roca en una zona de falla, que la falla pasa por un sectorcito, la roca, hay partes donde los bloques de roca son del tamaño de cubitos de azúcar. Es totalmente fracturada. Y hay partes donde la roca ha tenido tanta actividad o actividad reciente que la roca la muele y queda como una arcilla. A eso lo llamamos milonita, es como una arcilla. Usted coge eso como plástico y lo moldea. La falla San Jerónimo, pasando por San Antonio de Prado, en un sitio que se llama subiendo a la vereda Yarumito, lácteos, una cosa láctea, pasa cerquitica, usted se mete a la quebrada y esto es arcilla, eso se llama milonita, se deja moldear como una arcilla. No son movimientos en masa, esto que lo estoy mostrando no son movimientos en masa, son procesos erosivos. Una cárcava es una erosión. Erosión en carca constituye el estado avanzado de una erosión, formando canales o zonas de cierta profundidad. El avance lateral de una carca o su unión con otras puede desencadenar deslizamiento en una ladera. Aquí se presenta una carca por donde baja una agüita, pero ya esta carca puede evolucionar a un deslizamiento. Mire que esta carca está mostrando una grieta aquí en la parte superior. ¿Sí la ven? Listo. Esta es otra carca. Esta es una urbanización en la quebrada Altavista. Se llama Nuevo Amanecer, donde reasentaron las familias de un sector de Villatina que se llamaba Mano de Dios, y para acá se trajeron. Y esta carca, esto es una foto vieja, esta carca fue intervenida antes del proceso constructivo de la urbanización. Estas obras de mitigación las hizo el SIMPA en esa época de Agreoy.
No es un movimiento de masa, un proceso de tubificación no es un movimiento de masa porque no tiene una superficie de falla definida. Mire lo que hace la erosión. Mire, esta es la misma organización de ahora, un proceso erosivo y forman túneles como huecos, tubificación. Mire que aquí hay un huequito y por aquí sale, pero es un proceso erosivo. Este es un proceso de tubificación. Y este que hay aquí, soy yo cuando estaba niño. Mire que no tengo ni una cana ahí. Vamos a hablar de las inundaciones dañadas torrenciales, antecedentes, vamos a mostrar algunos antecedentes. Todos los deprimidos de Medellín se inundan. Escasamente uno no se ha inundado, no se ha llenado pues el de la Guacatala. De resto todos. ¿Por qué? Porque no hay buen mantenimiento de las obras de drenaje en los sumideros o porque cuando hay las inundaciones en las quebradas se salen o las vías, todas esas basuras y sedimentos tapan esas cajitas, esos sumideros como tal. Entonces el deprimido de ahí junto de Bulerías. Es la quebrada, la Presidenta ahí en el Poblado pasando por el Éxito. Si ya les muestro que incide en estas inundaciones. Esta es la avenida torrencial del año 88 que me tocó a mí atender en la Iguaná, que esa creciente tumbó afectó 384 casas. Esta es una avenida torrencial en la quebrada La García en Pajarito. Mire todo lo que arrastra. Las inundaciones, esto es una fotico, lo que sea. ¿Qué es una inundación? Las inundaciones son fenómenos hidrológicos recurrentes, potencialmente destructivos, que hacen parte de la dinámica de evolución de una corriente de agua. Mucha gente dice, no, que es que la quebrada me tumbó la casa. No, señor. ¿Usted dónde se ubicó al lado de la quebrada? Si se ubicó en una zona que se inundaba, a él le cae agua. Si se ubicó en una zona que la quebrada socavaba, a él la tumbó. Las quebradas están ahí. Había un concejal, que ya no es concejal, que te maneja una frasecita y es totalmente la verdad. Las quebradas recuperan su cauce. En esos 4 años que fue concejal mantuvo ese dilema, las quebradas recuperan su cauce. Claro, ellas vuelven y buscan por dónde pasaban. Muchas veces el hombre ha intervenido en un río, una quebrada, y allá vuelve y se les mete. ¿Qué ibas a decir, Don Darío? ¿Sabe qué está pasando con frecuencia? Sí. Que con estos cambios que estamos viendo en los territorios, en las partes altas, como está pasando allá en el Poblado, se secan inmediatamente los nacimientos, pero brotan más abajo, por decir algo. Claro. ¿Cierto? Y entonces cambian esa dinámica Pasan por 2 cosas, León Darío. Uno, porque es un fenómeno natural, porque muchas veces los ejes de las quebradas pasan sobre roca y la roca tiene esas fracturas y en invierno una parte se mete y aflora más abajo, otra, y en verano se secan y se meten por todas las diaclasas. Pero también pasa, las he visto en el Poblado, en otras partes no tanto, porque la gente tiene las captaciones, cogen el agua y supuestamente es agua para consumo humano, pero también las utilizan para hacer riego de pastos, de flores, de cultivos. Entonces hacen un uso muy irracional de eso y dejando a otras comunidades más abajo sin este líquido. No, pues a lo que me refiero es que, por ejemplo, se construyen en esas zonas, o no llamémoslo pues desde cuando se secan, sino de esas zonas de esas quebradas que salen o que afloran en invierno. Sí. O sea que ellas no afloran, no están presentes en los veranos. Usted llega a unas fincas y usted llega a unas zonas que son secas y hasta muy bonitas porque son muy fértiles. Y usted decide hacer su casa en un llanito ahí, resulta que por ahí cuando hace un invierno muy prolongado sale un agua muy gigante, que es lo que ha pasado también en las faldas del Poblado. Y eso ha ocasionado muchos lavamientos de terrenos, muchos deslizamientos. Incluso allá tapa un edificio, el cambio de esos cursos, de esas aguas lluvias. Claro, ¿Sí? claro. Eso es cierto. Es que entiendan la palabra drenaje o quebrada. Uno va, no, doctor, es que eso no es ninguna quebrada. Entiéndame, señor, que no se dice quebradas porque tenga flujo de agua permanente. Es la expresión morfológica del terreno. Mire, esta hondonadita, esta vaguadita es una quebrada. Por aquí cuando llueve, por aquí se te va a meter el agua y por aquí va a surgir el agua. Y muchas veces
el ascenso del afloramiento de agua en una zona obedece a que cuando haya lluvia, ese nivel de humedad, ese nivel de saturación del terreno hace que la lámina de agua suba y aflore en un sitio y vuelva a desplazarse o a discurrir sobre un terreno. Pero lo que vos decís es cierto. Clasificación de las inundaciones. Las inundaciones, unas clasifican lentas y otras rápidas como tal. No me voy a detener mucho para que avancemos bastante. Las lentas, por lo general las lentas no afectan, no generan pérdida de vidas humanas. Hay afectación se inundan las casas, pierden los enseres, se humedece, daña la pintura, les arrastra cositas, pero por lo general no ponen en peligro la vida de las personas en su área de influencia. Hay algunas fotos de inundaciones lentas. Esta es una foto en Bogotá, en la Universidad de La Sabana, con el fenómeno de la Niña en el 2010. Esta es una foto del río Magdalena. O sea, son comunidades que tienen que convivir con el riesgo por inundación. El río Magdalena se seca y vuelve y se inunda y vuelve a desborda, como las comunidades que viven en el Chocó. Entonces, las comunidades que viven al lado tienen que estar, o sea, conviven con el riesgo. Y esta sí es una de Medellín, asociada a un mal manejo de un botadero, de una cantera. Miren toda la cantidad de material que bajó. Se llama Quebrada La Pavón, en Belén Rincón. Esta inundación ocurrió hace como unos 8 o 9 años. Las inundaciones rápidas. Las inundaciones rápidas, por el hecho de ser instantáneas, son las que suelen generar mayores daños debido a su fuerte intensidad y capacidad destructiva, lo cual genera que el tiempo de reacción ante este tipo de fenómenos sea prácticamente nulo y por ende ponen en riesgo la vida de las personas ubicadas en su área de influencia. Aquí hay dos imágenes indicientes. La imagen diciente de la margen izquierda, la Quebrada La Presidenta. Esa foto fue tomada un día antes, esa foto fue tomada después de un día antes que estuvimos haciendo un recorrido en la Quebrada La Presidenta junto al Hotel Dan Carton. Mire, esa quebrada tiene un canal súper grande y sin embargo fue tanta la creciente que superó la estructura hidráulica como tal. Y esta es la Quebrada La Hueso, por los lados del estadio, la creciente fue tan alta que la lámina de agua chocaba contra el puente y inundó la vía pública. Muchas de las inundaciones en la zona urbana de Medellín obedecen a que las estructuras hidráulicas o los puentes o pontones que pasan las vías o los senderos no tienen la suficiente capacidad para evacuar la lámina de agua, chocan contra estos obstáculos y se salen por las vías o los senderos como tal. Dentro de los estudios que estamos haciendo, estamos evaluando manchas de amenaza por línea torrencial y por inundación, y obedecen esas manchitas a que algunas estructuras hidráulicas no tienen la capacidad para evacuar esas aguas y tendrán que ser demolidas y restituidas con buena capacidad. Una inundación, por lo general una inundación, la estratigrafía, el tipo de suelos que forman son este tipo de suelos. En unas partes es como una arcillita, como un suelo muy, sí, casi roquita, ni de roca, y son muy homogéneos. Este forma otro suelito como unos bloquecitos de roca, y aquí hay otro. Esta es la estratigrafía o el tipo de suelos típicos de una inundación. Las avenidas torrenciales, ahí está la fotico de la avenida torrencial, la Quebrada La García en San Cristóbal, Pajarito. ¿Qué es una avenida torrencial? Las avenidas torrenciales, en términos generales, corresponden a fenómenos que involucran corrientes de agua, con lodo, fragmentos de roca y escombros en diferentes proporciones y tamaños, agrupando una gran cantidad de flujos, como les dije, flujos de lodo, flujos de escombros, avalanchas, también se le dicen lahares, también se le dicen lavas, también se le dicen flujos hiperconcentrados. Las avenidas torrenciales se caracterizan por su corta duración, su carácter impredecible. O sea, una avenida torrencial, yo soy de un pueblito de Andes, de un corregimiento de Andes que se llama Tapartó, no sé si alguien lo conoce, y el río Tapartó, el corregimiento se llama Tapartó porque el río se llama Tapartó. Por lo general, las avenidas torrenciales, los periodos de recurrencia pueden pasar 80 años, 100, 200, 2000 años, 800 años. Y este río Tapartó del que estoy hablando tuvo dos eventos, que entre el uno y el otro no se llevaron 20 años como tal. Por eso dice, caracterizados por su corta duración, su carácter impredecible, además de sus largos periodos de recurrencia. En no todos los casos tienen periodos de recurrencia largos.
Y ojo con esto, tienen un alto, las avenidas torrenciales tienen un alto potencial destructivo. Todas las manchas de inundación, todas las manchas por avenidas torrencial que hemos detectado y hemos caracterizado en los estudios, casa que coja una mancha por avenida torrencial, la única solución desde el punto de vista de preservar la vida de la gente que ya es el reasentamiento de las familias que vivan en una zona de alto riesgo por avenida torrencial. Por avenida torrencial. No está riesgo no mitigable, porque ahí no hay obra de ingeniería. Ahí no hay obra de ingeniería. Todo lo que usted construya a los lados, todo lo tumba, todo lo destruye. Algunos antecedentes de inundaciones y avenidas torrenciales, ahí hay varios, pues, ahí habla de la quebrada de la Iguaná en esa época, miremos los más recientes, el 88, la emergencia invernal que les dije, de las 9 o 10 quebradas, la Iguaná, la Honda, la Guadita, la Chorrondo, la Hueso, la Navía, la Picacha, la Loca y el Salado. En el 93 y en el 2013 la Hueso, el 96 de la quebrada la Honda que ya la mencioné, 2008 y 2012 la quebrada la Picacha, y las últimas tres, 2018 creciente torrencial súbita, quebrada la Iguaná, varias casas destruidas. En el sector del Pesebre, el 2019 creciente torrencial que es Santa Elena, una creciente súbita, afectación de varias viviendas. Y hace poquitico, hace 15 días, lo que le dije en la quebrada La Rafita, en el asentamiento allá en el 13 de noviembre, el Pacífico. Algunos antecedentes de avenidas torrenciales en Medellín, Valle Aburrá, Antioquia y Colombia. Miren los más importantes. La Huesa en el 84. Miren lo que ha tenido la Honda. 55, 71, 88, 89 y 96. La Iguaná y la Loca en el 98. La Picacha en el 2011. La Llorana en el municipio de Bello. La Llorona en el municipio de La Estrella. El Barro en el municipio de Bello en el 2005. La Arenosa en San Carlos. El río Tapato en Andes en el 93 y en el 2015, la Liboriana en Salgar, que es de la última en Antioquia, grave. Yo estuvimos atendiendo y apoyando al municipio. Y la de Mocoa hace 3 añitos, el 2017. Algunas fotos. Esta es la de la Honda, esta es la del Barro, afectó la tubería de acueducto de esa zona de Bello, se quedó el municipio varios días sin agua. La del río Tapartó 2 veces en Andes, destruyó varias casas, mató más de 100 personas. La Liboriana en Salgar, mató casi 110 personas. La de Mocoa, no decir, mire que todo lo que coge, todo lo que toca una avenida o creciente torrencial, todo lo destruye, todo lo destruye. La Picacha, miren, 2010. Los materiales, la geología de una avenida torrencial son estas típicas. Miren, esta es la quebrada en San Antonio de Prado, la Manguala. Miren los depósitos que aquí son depósitos totalmente erráticos, bloques grandes, bloques chiquitos, acumulados de forma diferente. Y miren la de la Liboriana en Salgar. Miren 3 episodios. Ese episodio es una inundación normal. La quebrada no arrastró rocas, simplemente gravita chiquita y la acumula acá. Esta es una avenida torrencial importante, más o menos reciente, y esta fue la que ocurrió en el 2015. Mire toda la cantidad de bloques que hubo encima. Estas cosas que se llaman la estratigrafía de un evento en una avenida torrencial es lo que los geólogos, los geomorfólogos estudian para determinar la evolución de un cauce, para determinar la amenaza o el riesgo que pueda tener un drenaje natural. Antecedentes en Medellín, miren foticos bien buenas que me encontré leyendo por ahí. Miren la quebrada de Leguana, esta es una foto de un documento de la Biblioteca Piloto, Pública Piloto. Este es el Cerro El Volador. Ah, no, Cerro El Volador queda aquí abajito. No, este sí es el Cerro El Volador. Aquí queda el 80. Esta foto es del año 31, de un fotógrafo que se llama Iván Restrepo y Carlos Amortey. Miren la avenida 80 aquí donde venía, miren. Mario, aún no se actualiza la diapositiva. Bueno. O yo me quedé fija en la de la estratigrafía de la avenida torrencial. No sé bueno, los... Ya acabé de pasar la otra. ¿Sí ven la otra, la Leguaná? Sí. Ya que están en blanco y negro. ¿Ya la están viendo? Sí. Bueno, Sí, la estamos viendo. pues, miren la creciente que tuvo la quebrada de Leguaná en esa época, en el año 1931. Miren aquí donde estoy señalando es la carrera 80. Listo.
Miren cómo viene encañonada aquí el pesebre y se abre. Miren la quebrada hasta donde se metió. Miren la amplitud. Miren cómo viene. Si hoy hubiese estado el barrio La Iguaná en esa época ya, lo hubiera barrido todo, como barrió un pedazo en el año 2000, en el año 88. Esta es la 74 y esta es la 70. Esta es la 74 y esta es la 70. Esto fue en el año 31. Este sitio que les estoy mostrando aquí con el cursor, mírenlo acá. Aquí quedaba la 80. Aquí queda la 80 pasando aquí. Miren la amplitud de lo que bajó en ese material. Yo cuando vi esta foto en la alcaldía, que hay una foto aérea de 1940 y punta, me dio por medir el amplio del cauce aquí donde quedó este material torrencial depositado en esa época. Eso medía de 70-80 metros de longitud. ¿Dónde? Donde quedaba Colpisos antes. ¿Qué queda hoy ahí? A un ladito queda el Éxito. ¿Qué benefició ese sitio como obra de mitigación? Dos estructuras de disipación que se construyeron en la 80 y en la 70. Esas dos estructuras se llaman ASUD. Ahorita les muestro una foto. Mire las afectaciones en la Iguaná con las crecientes del 88. Son fotos a blanco y negro, pero mire la destrucción que hizo la quebrada. Canalización de la quebrada Santa Elena, antecedentes. Ahí les decía yo y muchas personas ambientalistas no somos partidarios de canalizar quebradas. Esa quebrada, tarde que temprano, la naturaleza, algún evento la hará, que alguna administración la volverá a abrir. Esa quebrada tiene estructuras en piedra pegada construidas hace 80, 100 años que todavía se preservan al interior de esa estructura hidráulica. Esa quebrada tuvo antecedentes. Mire, en el año 87 yo estaba ya en la alcaldía, hicieron un chequeo de la quebrada, de la cobertura, y hubo un pedazo de la quebrada que le faltaban 70 centímetros para llenarse de sedimentos. ¿Qué le tocó al municipio? Tumbar una losa y meter maquinaria y dragarla. Esta quebrada hay que estarle haciendo seguimiento constante y mantenimiento preventivo como tal. 24 de julio del 50, el planeamiento de la quebrada La Picacha, en Belén, junto al Parque Belén en el año 50. Mire los damnificados que dejó. La Iguaná en el 88, ya miramos ese tema. Ana Díaz en el 88, mire los daños que hizo. La Ana Díaz. Por toda la 35 y con la 80. La Picacha en el 88. Este puente, este deprimido quedó con un nombre que ya lo llamamos desde esa época, el deprimido de los músicos, porque iban en un taxi unos músicos que estaban dando una serenata, iban todos prendiditos y se metieron ahí. Pensó que ese deprimido no estaba tan lleno de agua y lodo y murieron ahogados en ese carro ahí. Quebrada La Picacha. Quebrada La Loca. Mire los daños que hubo en esa época en la Quebrada La Loca, en el 88. La Picacha. Miren, La Picacha. El río Medellín hace poquito con lo del metro. Ninguna estructura hidráulica, ninguna obra de mitigación se hace para toda la vida. A todo en la vida hay que hacerle mantenimiento, por muy bien hecho que sea, por mucha obra ostentosa que sea, hay que hacerle seguimiento, o sea, monitoreo y mantenimiento preventivo. Quebrada La Picacha y la Iguaná, hasta la Quebrada La Picacha. Mire, casas metidas dentro del cauce. Allá estudiamos esta zona, muchachos, con el estudio de AFID, y toda esta zona quedó de alto riesgo no mitigable. Quebrada La Iguaná, el sector La Playita, creo que le llaman La Playita. Esta mancha de inundación llega hasta esta hilera de casas que hay acá. Esta ya le ha mostrado Quebrada La Picacha. Miren cosas que hacen en las quebradas las comunidades. Miren, y hasta el mismo estado. Este es un sendero peatonal que hizo el municipio sobre una de las quebradas La Rosa. Y mire donde ubicaron una columna en la mitad del cauce para hacer un sendero. El municipio hace coberturas o estructuras hidráulicas y ahí mismo las comunidades se montan sobre ellas. Mire, un canal y ahí mismo 2 casas, 3 casas encima. Hacemos muros o canales para que la quebrada no se salga y ahí mismo montan construcciones encima. Es muy difícil eso. Miren ahí casos similares. Miren La Iguaná, abajo llegando a la Universidad Nacional. Se hizo un pedazo de canal, una placa de canal, y mire, todo lo que le sobra a las comunidades que ya lo tiran, más lo que queda acumulado cuando hay crecientes. Estas casas están en riesgo. La que le mostré, la Quebrada La Presidenta ahí en el Éxito del Poblado. Mire cómo se inunda. Esto ya tiene estudios.
tiene diseño de estudios para mejorar esta estructura hidráulica. Es que las administraciones no le ponen los recursos necesarios para estos temas. Y aquí está Quebrada, que es la presidenta, llegando ahí al intercambio del Centro Comercial Monterrey. Aquí en esa glorietica, aquí en la vía, está esta estructura de paso. Cuando viene muy llena, llega acá y se desborda y mire cómo inunda todas estas casas de acá. Hasta que demanden al Estado, ahí sí le paran bolas a eso. Mira lo que les decía, hacemos canales y las comunidades ahí mismo montan las casas en los muros. Y los muros están diseñados para proteger que una quebrada no se salga, no para sostener viviendas. Casas de 4 pisos pegadas al lado de una quebrada con antecedentes de desbordamiento. Ve avenidas torrenciales en la zona rural. Estas en Palmitas, quebrada La Potrera, la que les mostré ahorita, la quebrada La García en Pajarito, quebrada La Sucia, esta es súper torrencial. Esta no afecta sino cultivos y terrenos, pero no afecta viviendas. Y miren los que hacen algunas comunidades, claro. Si yo soy católico, ante un fenómeno de estos, ¿qué hago? Poner una imagen religiosa, la Virgencita de la Cruz. Pues de pronto ayudará, no sé para qué ayudará, pero ve. Pero es muy diciente que uno detrás de un barranco que uno corte, un talud, le ponga una cruz como si una cruz lo fuera a detener. Construcción de vivienda en zonas de alto riesgo no mitigable para construcción de vivienda en zonas de alto riesgo, una práctica no recomendable para la supervivencia humana. Miren estas dos fotos. Esta es Medellín Bello, mire, un boscolver, una bóveda vieja, mire todas las casas que hay encima. Mire, una planicie de inundación de la quebrada seca o Caribe, no, seca, la de Bello, la que limita Medellín Bello, negra, quebrada negra o seca. Mire, esta casa metida dentro de la planicie de inundación más estas otras. Voy a mostrarles otras fotos porque no nos está quedando tiempo y mejor le gastamos más tiempo a otro. Este tema de invasión, este tema de ocupación es bastante delicado. Estamos ocupando retiros de quebrada, cauces, estructuras hidráulicas, estamos ocupando zonas inundables, zonas escarpadas, estamos ocupando frentes agotados de explotación de materiales o de canteras. Zonas que en muchos casos están clasificadas como alto riesgo no mitigable y que son zonas con condiciones de riesgo también. El inventario de las zonas de riesgo de Medellín se empezó a hacer en el año 85 y se han venido haciendo estudios, se ha venido avanzando, hemos generado un mundo de decretos y de acuerdos. Con estos estudios, después del plan de ordenamiento, con estos estudios que estamos haciendo ahora en estos polígonos del BUR noroccidental y en la transversalidad La Iguaná o Macrometro La Iguaná, estamos llegando a casi el 80% de todas las áreas que había que estudiar. Nos queda una parte por hacerse que se hará el otro año, me imagino, el BUR nororiental, toda la parte alta de la comuna nororiental y algunos polígonos aislados al interior de la zona de ladera. Pero el resto llevamos muy buen porcentaje de las zonas que el plan de ordenamiento determinó que había que estudiar. Se han generado todo el tema del inventario de las zonas de riesgo, todo el tema de los estudios de riesgo, todas las situaciones que has enfrentado, ha generado unos efectos y unos resultados. Toda la creación, como les dije, del comité de emergencia, del programa de mejoramiento integral de barrios, de la formación de la creación del Instituto Mi Río, de la creación del Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres INPA, todo el tema todo el estudio de instrumentación y microsilicación sísmica de área urbana, todo el tema de gestión ambiental del municipio, todo lo que se llama el SIGAN, es una entidad buena, se reúnen constantemente, todo el tema de los censos. Por ejemplo, las zonas de alto riesgo mitigable del POD, hasta cuando se construyó el POD, ya está inventariada. Todos estos polígonos que vayan a resultar como zonas de alto riesgo mitigable los debe inventariar el municipio para tener un censo actualizado de las familias que vivan ahí. El sistema de alertas temprana se ha venido fortaleciendo. Los proyectos urbanos integrales se han dado. Lo que yo decía, no podemos dejar tirado el mejoramiento integral de barrios. Esa es una política de Estado, una política de gobierno que no se va a hacer puntual ni a criterio del alcalde en favorecer un coso político o que aquí ya le dieron más votos. No. El municipio tiene herramientas para determinar qué polígonos de la ciudad, desde el punto de vista de mejoramiento integral, deben ser intervenidos, no atendiendo de direccionamientos políticos.
todo se ha venido construyendo, todos los decretos que se han generado a nivel de la creación del DAGRE, del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, el Plan Estratégico Habitacional, el decreto 021, el decreto 1240. No me quiero detener ahí, pero usted sabe que esta presentación les queda a ustedes también. Miremos este tema que me preocupa bastante, y yo creo que a todos y a León Darío, a todos nos preocupa mucho. En toda la ciudad se está dando, en todos los rincones de Medellín, en lo urbano y en las zonas del contacto borde urbano-rural. Muy, muy preocupante, porque son sistemas de invasión, procesos de invasión que están alterando no solamente, pueden alterar el problema de estabilidad, el problema de riesgo como tal, sino la seguridad del entorno en ese sentido. Voy a mostrarle algunos ejemplos con unas fotos, con unas diapositivas, bordeando toda la ciudad. Mire, parte alta de la avanzada, Comuna Oriental, una invasión arriba que se llama la avanzada Flores de Oriente. Aquí hay algo que están germinando, esta fotico tiene por ahí 2 años. Y mire lo de Bello, miedoso. De Bello, esta invasión que se hizo en Bello, ahí junto a Santo Domingo Sabio, se llamó El Pinal. La gente invadió pensando que había invadido Medellín. Y eso es Bello, porque esta quebrada que llama la Seca o la quebrada Seca o Negra, limita a Medellín de Bello. Aquí hay otro municipio. Aquí hay más de 10.000 familias, más de 10.000 construcciones como tal. Medellín paró este proceso, volvió a olvidarse de eso y ahí está volviendo a crecer. Oriente, barrio, en la parte alta del barrio Oriente, en Bello Oriente, Mariacano Carambolas. Mire, se están pasando por fuera del perímetro urbano, el perímetro urbano viene aquí por donde está esta cancha y dale para arriba. Aquí estamos haciendo un proyecto piloto, muy bueno que se replique en algunos asentamientos de Medellín, se puede hacer. El gobierno alemán está generando un proyecto con el municipio de Medellín para sistemas de alerta temprana comunitarias. Aquí vamos a instrumentar toda esta parte de este barrio, se está empezando a instrumentar. Hay unos comités, hay unas agrupaciones sociales empoderadas en el tema de gestión del riesgo, que me gustaría también que esta zona de Medellín, de la Comuna 6 y 7 y San Cristóbal y la 12, lo retomen, porque proyectos o cosas que sean exitosas se deben de copiar. Lo malo no se copia, pero lo bueno sí se debe copiar. Miren otros sectores que es la expansión urbana, dele para arriba. La Cruz. Aquí no se le meten esto acá porque esto es una pared, pero mire hasta dónde estamos llegando. Para estas zonas de acá, estas laderas las queman constantemente. Ustedes saben que al quemar una zona, los suelos quedan expuestos, las rocas quedan expuestas, viene un invierno bien tenaz, desacomodan los bloques de roca, se movilizan y caen sobre estos asentamientos. Mira lo que les decía ahora, la onda 1, la onda 2, dele para arriba, y esto ya es rural. Mario, perdón. Para que en 5 minutos ya como redondeemos y podamos tener, digamos, otros 10 minuticos como para preguntas. Listo, ya voy a mostrarles estas de diapositivas que son rapiditas. En el Pan de Azúcar también, que les decía, mire cómo se está invadiendo ese sector, se llama sector Las Moras o el Moro, bueno, ahí en Llanita la Torre, el Faro. Mire esta foto, mire cómo vamos creciendo. Y esa compensación ambiental entre lo urbano y lo rural. Miren este lote arriba del Pan de Azúcar, miren, totalmente quemado. El Paraíso en San Cristóbal, miren, ahí en el Picacho. El Triunfo del Picacho, miren, el Paraíso y 1-2, miren esa invasión tan grande que hay ahí. Miren una foto del Paraíso. A Vallejuelos, está totalmente invadido, todo lo que eran zonas verdes públicas, más las zonas que fueron reasentadas por los problemas que enfrentaron, fueron nuevamente invadidos. La ocupación urbana expansiva e insostenible, miren lo que les mostraba ahora de la foto del poblado con la parte alta de Envigado, mire, los unos subiendo al borde y los otros asomándose de esa terraza a ese borde. Entonces, eso no va a haber compensación. Mire, ocupación urbana expansiva e insostenible. Todos los días más hacia las laderas. Modelo espontáneo, baja densidad hacia el interior y alta densidad hacia las laderas. Eso no da. Bueno, con el tema de las medidas, los estudios que estamos haciendo están generando unas medidas estructurales y no estructurales para el conocimiento de la reducción del riesgo. Aquí hay algunas imágenes de algunas obras que se han venido haciendo. Los estudios
Mire, esto es lo que les decía de la quebrada de la Iguaná cuando hubo esa creciente en el año 31 y 88. Este tipo de estructuras que se llaman azul, esta es la que queda en la 80, son las que sirven, que son estructuras de retención de sedimentos, de estar limpiando. El que se creó, el que se imaginó estas obras, le digo que fue un teso. Diseñó dos, las construyeron y funcionan a la perfección. Proyectos para el control de la expansión urbana, algunos se han hecho. Todo el tema de ecoparques de borde, el tema de cinturón verde, muy bonito, pero las comunidades lo cuiden y lo ecoparques de quebrada, se han hecho varios. Ecoparques de cerro, el cerro, el jardín circunvalar en el Pan de Azúcar. Ecoparque para la mitigación del riesgo. Esta es una imagen, la de la izquierda, que ya no existe como tal, porque ese parque que se desarrolló ahí en Altos de la Virgen, allá en la Comuna 13, ya ese parque lo invadieron prácticamente. Este es el ecoparque de parque cementerio, el de la tragedia de Villatina. Se está haciendo temas de monitoreo muy importante para el tema de los deslizamientos, tema de monitoreo para el tema de las quebradas. Los sistemas de alarma son buenísimos para aquellas comunidades asentadas al lado de quebradas que tienen antecedentes de inundación o avenidas torrenciales. Generar sistemas de alerta temprana comunitaria, tienen unos pilotos, el área metropolitana, el municipio va a generar 2 pilotos, ya empezamos con la Iguaná y Santa Elena en algunos sectores. En el plan de ordenamiento ya está identificado todo el tema de amenaza y riesgo como tal. Está en la clasificación de amenaza y riesgo que estamos haciendo. Se están incorporando los resultados del estudio. Este es el mapa de amenaza original del POT. Este mapa se va modificando a medida que van saliendo los resultados y se van incorporando mediante actos administrativos. La clasificación de la amenaza por inundación en líneas torrenciales, cómo está en el POD. Como las zonas de avenida torrencial, cómo se clasifican. Este es el mapa de avenidas torrenciales del POD. La clasificación de riesgo como tal. En el POD están con condiciones de riesgo y zonas de riesgo mitigable. Recuerden que estas zonas con condiciones de riesgo son las que estamos estudiando y le estamos reclasificando si el riesgo es bajo, medio y alto, y si es alto, si es mitigable y no mitigable, y qué obras se deben de implementar. Este es el mapa de riesgo del POD. Estamos haciendo los estudios de riesgo de detalle y plan para la mitigación de riesgo en la infraestructura. Estas son las zonas que hasta el momento se han estudiado. Estudios de riesgo de detalle realizados. Miren acá, todas estas zonas son las que ya hemos estudiado. Zonas que faltan por estudiar. En esta diapositiva está este tipo de estudios que ya estamos haciendo. Miren el costo aproximado de lo que valen los estudios que faltan, 10.000 millones de pesos, ya se han invertido otros 10.000 y punta, o sea, estos estudios van a resultar valiendo 20.000 millones de pesos. Miren las zonas de alto riesgo recuperables, estas zonas de alto riesgo recuperables, cuando se hagan las obras y monitoreen, pueden ser objeto de legalización de todo el tema de prestación de servicios públicos convencionales, pero hay que hacerles el tema de monitoreo y todas estas obritas, y miren las obritas, aquí está la ubicación de todas las obras, miren el costo hasta el año pasado de las obras, 313.000 millones de pesos, parece una eternidad en plata, pero viéndolo con proyectos como Parques del Río que salió costando como 700.000, 800.000 millones de pesos para hacer 400 metros de túnel o soterrados, eso no da, pues a mí no me casa, pero estas obras hay que hacerlas sí o sí. Resultados del estudio de detalle. También se califican unas zonas de alto riesgo mitigables y otras no mitigables. Y con estas dos fotos quiero terminar. Si no actuamos, esta fotico es mía y muy personal, si no actuamos con el tema de control, esta será la ciudad que nos espera. Mire Medellín, todavía tenemos verde en las zonas perimetrales, ¿cierto? Y esta foto de abajo no es Medellín, es la ciudad de La Paz en Bolivia. Mire hasta donde está conurbado la ciudad de La Paz, hasta la divisoria de aguas. Ustedes se imaginan cómo les llegará el agua allá. Aquí todos los drenajes fueron obstruidos, tapados. No, ¿cómo será? Pues porque La Paz es una ciudad muy alta, pero ¿cómo será la irradiación solar en el tema de una zona de verano, en un tema de verano? No sé, no queremos esta ciudad, pues. Y esta es la última fotico. Muchas gracias. Bueno, Mario, te agradecemos enormemente todo ese conocimiento que has compartido con nosotros el día de hoy.
Ahí, pues por el Muchas tiempo gracias. tenemos una manito levantada, vamos a darle como paso a esa manito, pero los otros interrogantes que se vayan como generando, les vamos a pedir el favor de que nos lo envíen al correo, se lo pasen a Ricardo a través del WhatsApp, y yo sé que Mario con mucho gusto pues enviará una respuesta también por esa vía. Sí. Bueno, está aquí un compañero, Juan Carlos, que tiene una pregunta. Bienvenido. Bueno, buenas tardes para todos, muy chévere toda la presentación, creo que está muy, entre comillas, sobrediagnosticado todo el tema del riesgo en toda el área metropolitana, vemos los impactos negativos que tiene, pero yo sí quiero dejar más bien un concepto desde la parte crítica constructiva, es que es un tema de corresponsabilidad. Hablan mucho de, o se habló mucho del tema de la observación ciudadana, el control social, cuando hay un asentamiento. Creo que es una de las problemáticas. Los otros son intervenciones de prevención, pero el problema esencial que yo detecté o evidencié mejor en toda la charla es el tema de las invasiones, los asentamientos no permitidos o ilegales que llamamos. Hay que dar dos cosas. Una es el control social, que no avisamos los entes, nosotros que vamos a organizaciones de base, yo hago parte de una HAC, y el otro es el tema de la responsabilidad de la institucionalidad. Oigo que mencionan infinidad de recursos destinados a atender la emergencia, otra tanto en la prevención, pero que sigue sucediendo el tema de las invasiones. Veo que en todas las charlas, a través de todo el periodo, todas las épocas, etapas, se habló de invasiones. Ahora digo, ¿dónde está el papel de la institucionalidad? Hablando desde el tema del control policial, del tema de controles urbanísticos, o sea, ya el tema legal, normativo, de sancionatorio, no sé, porque es que una invasión no llega y llegó y se montaron 10 casas de una, siempre empieza mínimo con un kiosquito en plástico. Entonces, ¿dónde está ese control? Quiero dejar esa interrogante, creo que lo iremos desarrollando pues, en el tema del curso, y parte del control social es la responsabilidad institucional. Creo que si eso no va acompañado, seguimos haciendo esfuerzos infructuosos, y muchos líderes sociales queramos hacer muchas cosas. Ese apoyo es indispensable, y desde la normativa y la aplicación de, lastimosamente, de sanciones y cosas contundentes. También con otra parte que es el tema de dar propuestas de solución. Pero acuérdense que estamos recibiendo ya también personas de otras nacionalidades, el tema de la migración, otra problemática además. Y podemos seguir hablando. Ahora, muchas gracias, era mi intervención. Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Mario, también antes No, de Juan Carlos. Ofer. Espérate, Mario, digo que hay otra pregunta. Bueno, listo. El compañero Ofer quiere también expresar brevemente su interrogante. Sí, muchas gracias. Sí, mi interrogante es fácil, sencillo. Bueno, yo tenía como una pregunta aquí, porque a mí me nace, vemos lo que el doctor Mario nos explicó, entonces está muy completo, muy bien, pero estos puntos no tienen como una ley que ataque eso, o a esa problemática directamente, o una política pública que haya evidenciado o que se esté haciendo para que se evidencie esto más directamente, y que nos implique a nosotros, como decía ahorita don Juan Carlos, a nosotros que nos implique también una responsabilidad más directa. Gracias. Gracias, Ofer. Mario, antes de que tú culmines, parte del grupo no ha firmado la asistencia del segundo bloque. Les ruego el favor, se dirijan al link, se los voy a volver a compartir para que firmen la asistencia. Ahora sí, Mario, terminamos entonces con tu intervención. Comparto la inquietud de Juan Carlos, y que lo vuelve a mencionar Ofer. El tema del control es un tema de corresponsabilidad, y muchas veces el Estado le deja la responsabilidad a los líderes sociales y les dice, no es que estén informando, no es que estén indicando, es que estén señalando, y muchas veces ellos lo hacen, y uno como técnico base de la alcaldía, uno atiende esas solicitudes, uno se cansa de hacer informes, uno se cansa de formular cosas, de proponer, pero las cabezas que manejan este tema y que tienen su competencia no hacen absolutamente nada. Yo recuerdo que en la anterior administración había un comité de control de invasiones, no sin que llegaron,
quedan en riesgo las mismas cabezas visibles de las organizaciones comunitarias, porque ustedes saben que muchos o algunos procesos de ocupación ilegal los manejan ciertos grupos armados como tal. Entonces, caso como Vallejuelo. Vallejuelo, los líderes tradicionales y la comunidad quedó encerrada en un proceso de invasión que les va a consumir los servicios y todo el tema que el Estado ofrece para esa comunidad. Muchas veces yo he sido muy crítico con los inspectores de policía y con los corregidores, inclusive cuando estuve en la alcaldía tuve hasta ciertas discusiones maluquitas, porque yo les decía que si ellos que eran la máxima autoridad para este tipo de control, porque no actuaban, si es que les daba miedo, ¿por qué dejamos germinar? Es muy fácil atender una situación de invasión cuando está apenas germinando o empezando, que no cuando ya tenga 800 o 1000 construcciones como tal en ese sentido, caso como lo que está pasando con el Paraíso 1 y Paraíso 2 encima de Aures. Entonces son situaciones que la municipalidad y la institucionalidad tiene que atender de base, tiene que haber unión en ese sentido. Y no solamente pues desde el punto de vista policivo, de frenar o tumbar o demoler, es también el acompañamiento y el proceso de integración entre las mismas entidades, mientras unas entidades obedecen el ordenamiento jurídico o territorial, otras se lo pasan por la galleta o porque quieren o por desconocimiento. Entonces, si hay un sector que se invadió y sabemos que por norma no se le puede prestar servicios públicos, ¿por qué llegamos con servicios públicos? Porque llegamos y les hacemos una vía o le mejoramos una vía. O sea, hay una total descoordinación entre algunas entidades del Estado como tal, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Carlos y yo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Mario, por todos esos conocimientos. Esperamos Diana está levantando la mano. Atendemos la de Dianita. Pues, o sea, ya el tiempo, ya estamos sobre las 12. Si de pronto los cursantes quieren estar 5 minutos más en la clase, pues podríamos entonces tomar la pregunta de Diana. Una cosita también antes de que se vayan retirando es que nos dejen su evaluación en el chat. Los que tengan problemas con el acceso al chat, que algunos han tenido dificultades, por favor, nos envían la evaluación vía WhatsApp. Se lo agradecemos. Entonces, bueno, bienvenida Diana, haznos la pregunta. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Profe, yo tengo una pregunta. Usted estaba diciendo ahora que los ecoparques estaban siendo invadidos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué está haciendo la municipalidad para evitar esto? Porque es que los ecoparques son partes importantes ambientales para nuestra ciudad. Por eso te decía, Diana, y mostré una de las imágenes de un parque que se hizo en Altos de la Virgen, en un sector que tuvo un incendio hace 8 o 10 años, donde el municipio pues atendió la emergencia y determinó hacer un parque allá como tal. Me sorprendió porque antes de retirarme de la alcaldía, en una comisión accidental que se hizo allá, al hacer la visita vi que parte del ecoparque, de ese parque que se hizo, de ese espacio público, lo habían construido nuevamente. Entonces, es lo que yo digo, es una comunidad que pone y denuncia y informa, y la administración no atiende ni le para bolas a eso. O sea, lo que le estoy diciendo es, y yo he sido muy crítico, muy frentero con las cosas, cuando estuve en la administración y ahora por fuera también sigo siendo igual, les da miedo a algunos funcionarios asumir las responsabilidades que tienen para actuar. Y cuando ya van a actuar, ya hay un problema bastante delicado que se sale de las manos. Porque el municipio, en algunos casos, en ese tipo de situaciones, cuando no atendió las cosas de tiempo, puede ser demandado y le tocará atender bajo vía demanda las soluciones a ese tipo de situaciones como tal. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos. Los esperamos dentro de 8 días a las 8 de la mañana. Estaremos desarrollando el tema sobre las herramientas que da el ordenamiento territorial para la gestión de riesgo. Hoy Mario, digamos, nos dio como una suerte, digamos, de pistas sobre eso y vamos a profundizar en la próxima clase con la profesora Diana
a darle. Entonces, recuerden llenar la asistencia y dejarnos la evaluación en el chat. De nuevo, gracias, Mario. María Isabel, la gente está solicitando la presentación, ustedes se las mandan, ¿cierto? Claro que sí, nosotros les estaremos enviando las dos presentaciones, las del inicio y esta ya que es temática. Muchas gracias a todos, espero que hayan aprendido alguna cosita, que les quede en su interior alguna cosa de lo que les estuve mostrando. Hay que seguir construyendo la ciudad. Muchas gracias. Hay que seguir apoyando estos procesos y repetirlos. Sí. Mil gracias. Feliz tarde para todos. Muchísimas gracias.